Ahora vamos a hablar sobre los agentes biológicos y yo voy a definir su concepto. El concepto de agente biológico hace referencia a los microorganismos que entran en nuestro propio cuerpo provocando enfermedades infecciosas, como pueden ser los virus, bacterias, protozoos o gusanos. El contagio puede ser a través con otras personas, con animales o con material contagiado, pero las vías de entrada son las mismas que para los contaminantes químicos. Y el riesgo biológico afecta al personal de laboratorio, al personal sanitario, los trabajadores de la agricultura y ganadería, a los veterinarios y los que son manipuladores de alimentos cárnicos. Pues os voy a comentar algunas de las profesiones de los agentes biológicos y podría ser, por ejemplo, las personas que trabajan en los laboratorios. Pues estas personas pueden encontrar enfermedades como el SIDA, la hepatitis y la vía de transmisión pues podrían ser materiales biológicos o pueden ser también animales experimentales. Por otra parte, el personal de los centros sanitarios pues, puede encontrar enfermedades como herpes, tuberculosis, sida y pues en este caso la vía de transmisión pues, podrían ser por pinchazo, por contacto de la sangre u otros líquidos biológicos, con instrumentales contaminados. Por otra parte, también los agricultores y los ganaderos, pues ellos pueden encontrar las enfermedades como la zoonosis, el tétano, los parásitos y en este caso la vía de transmisión pues serían los animales, el suelo, las herramientas, los mosquitos. Las industrias lácteas pues pueden contraer la tuberculosis bovina, la brucelosis, entre otras. Y la vía de transmisión en este caso serían los animales y la leche. Por otra parte, las industrias de los curtidos pues pueden contraer enfermedades como el carbunco, la fiebre Q, que la vía de transmisión sería la piel de los animales. Por otra parte, la limpieza urbana, pues ellos pueden contraer enfermedades como la leptospirosis, la fiebre tifoidea, la hepatitis y la vía de transmisión podrían ser por la rata, la basura, la tierra contaminada, la recogida de la jeringuilla. También los trabajos en las minas, pues de las minas y las alcantarillas, pues pueden contraer el tétano o la anquilostomiasis, que pueden ser a través de la tierra contaminada. Luego, por último, os voy a comentar sobre la prostitución, que puede contraer enfermedades como la hepatitis, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Y la vía de transmisión en este caso sería el contacto sexual con las personas infectadas. Los daños producidos por agentes biológicos son bastante variables y dependen, por tanto, de diferentes factores. Uno de ellos sería el agente biológico en sí, que produce el daño. Otros serían las condiciones de exposición. Por ejemplo, no es lo mismo la ingestión que un daño por contacto o por inhalación, etcétera. Y por último estarían las condiciones del trabajador. Es decir, las condiciones de salud del trabajador o el estado biológico del trabajador. No es lo mismo tampoco que haya una exposición a un agente biológico dañino para una persona joven con un buen sistema inmunitario, a una persona que tenga una enfermedad o que esté embarazada o que se encuentre en cualquier otro estado fisiológico particular. Por otra parte, los principales daños derivados de la exposición a agentes biológicos serían las intoxicaciones, las infecciones y las alergias. Las intoxicaciones pues sería un estado producido por un contacto o una ingestión con una toxina. ¿Qué son las toxinas? Son sustancias producidas por agentes microbianos que generan una serie de síntomas
que producen un daño en nuestro organismo, ¿no? Entonces, ante la ingesta esto se da muchas veces en alimentación, ingerimos productos que pues contienen una toxina generada por bacterias que tiene el propio alimento y nos producen intoxicaciones alimentarias que dan lugar generalmente a síntomas como vómitos, diarrea, dolores fuertes de cabeza, etcétera. Por otro lado, como decíamos, estarían las infecciones. La infección se produce por un sobrecrecimiento de un agente microbiano dentro del organismo, ¿no? del organismo que padece la infección. Por lo tanto, tiene que haber un contacto con ese microorganismo y dentro del individuo tiene que darse una respuesta inmunológica a ese microorganismo y generalmente conduce también a estados pues, de enfermedad. Y por último estaría la alergia. La alergia se corresponde a una reacción desorbitada del sistema inmunológico de nuestro organismo, es decir, al entrar en contacto con una sustancia que generalmente en condiciones normales a cualquier individuo no le provocaría ningún tipo de respuesta. Hay determinadas personas a las que sí se la produce porque precisamente ante esa sustancia en concreto pues su organismo reacciona de manera desorbitada, ¿no? Estas sustancias que le produce esa reacción se denominan alérgenos también y pueden estar presentes en cualquier tipo de agente biológico. Por último, la peligrosidad del agente biológico en sí, pues para humanos se ha establecido una clasificación en función de grupos de riesgo. ¿Qué se ha tenido en cuenta para esta clasificación? Pues se ha tenido en cuenta principalmente 3 factores. Uno sería la capacidad de infección, la capacidad de infectar a humanos que tiene el agente biológico. Otro sería la posibilidad o la probabilidad que hay de que la infección o el agente biológico se transmita de un individuo a otro, a la colectividad. Y por último sería la gravedad de la enfermedad que provoca ese agente biológico y las medidas que tenemos para hacerle frente a esa enfermedad, tanto recursos farmacológicos como profilaxis, cualquier medida que nos sirva para hacer frente a los efectos negativos de la misma. Las medidas generales para la prevención y el control de riesgo biológico tratan de evitar el crecimiento, dispersión y contacto del agente biológico con el trabajador. Entre ellas podemos citar la limpieza y la desinfección de los locales, el uso adecuado de EPIs, la formación e información, la vigilancia específica de la salud y la vacunación del trabajador.